Hola, me llamo Jasper y a raíz de un proyecto me he dado cuenta que en Linux no hay tantas opciones para iniciar sesión como en Windows. Y me refiero literalmente a iniciar sesión, cuando pones la contraseña. En Windows hay bastantes programas para iniciar sesión con un USB o muchas otras cosas, pero en Linux hay muy poca documentación y si buscas en internet hay pocas maneras, hay pocas opciones. Así que quiero dedicar este vídeo para explorar algunas de las maneras que yo he encontrado que me parecen bastante interesantes y que, bueno, pueden ser más seguras o más cómodas incluso. Así que empecemos con una de las dos opciones que he encontrado. Entonces, el primer método que os quiero mostrar es usando un USB. Yo voy a estar usando este USB de aquí, es muy simple, es 8 GB, el contenido del USB no va a ser borrado, así que da igual lo que escojáis. Voy a enchufar el USB en el ordenador, obviamente, y ya con el USB enchufado ejecutamos este comando de aquí, lsusb. El resultado será todos los dispositivos USBs que están conectados al ordenador ahora mismo. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, mi cámara o mi teclado y mi ratón, pero este de aquí es mi USB, Imation Corp TF10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar de este comando? Pues estos números de aquí. Entonces simplemente los apuntamos, los ponemos en un documento, como aquí por ejemplo, y vamos a lo siguiente. Entonces lo que vais a hacer ahora es crear un archivo desde la terminal. Esto se hace usando el comando nano, que es simplemente un editor de texto pero desde la terminal. Sudo es simplemente otro comando que va al principio para ejecutar cosas como si fueses administrador. Y lo último de aquí al final es el nombre del archivo, que en este caso necesitamos que sea 80 usb.rules. Cuando ejecutéis el comando veréis una interfaz así, bastante simple, y tenéis que pegar esto de aquí, que lo tendréis en la descripción, facilísimo para que lo copiéis y lo peguéis. Pero hay que hacer unos cuantos cambios, porque si os acordáis tenemos aquí las IDs que nos hemos guardado del comando de antes. Entonces vamos a hacer aquí un poco más grande esto, y ya con esto bien redimensionado, simplemente tenemos que cambiar las cosas que vemos aquí. Lo primero que tenemos que cambiar es esto de aquí que pone Vendor ID, esa es la ID del proveedor, que sería el primer número, así que lo copiamos, venimos aquí, borramos y hacemos Control-Shift-V para pegar. Hacemos lo mismo en el otro Vendor ID, Control-Shift-V para pegar. Y ahora tenemos que cambiar los otros, Device ID, que sería la ID del dispositivo, que es el último número. Entonces copiamos el último número, venimos aquí otra vez, vamos con las flechas a lo que tenemos que cambiar, borramos lo que ya pone y pegamos Control-Shift-V. Y lo mismo con el de abajo. Cuando esto ya esté hecho, hacemos Control-X y le damos a la Y. Y luego a Enter para guardar el archivo ya finalmente. Entonces perfecto, ya tenemos la mitad hecho. Tenemos que crear otro archivo en este directorio, que esto sí que no depende de distribución, todos tendréis estas carpetas, que se llame usblog.sh. Y tenemos que pegar esto de aquí, que también lo tendréis en la descripción. El único cambio que tendremos que hacer es simplemente cambiar username por vuestro nombre de usuario que tenéis en el ordenador. En mi caso es Jasper LS, así que simplemente pongo eso. Entonces muy fácil como antes, venimos aquí, borramos lo que pone username y escribimos el nombre, Jasper LS en mi caso, y de nuevo Control X, le damos que sí y Enter otra vez. Y ya estaría, hemos creado los dos archivos que necesitamos. Ya como último tenéis que ejecutar este comando y reiniciar el ordenador, y cuando desbloqueéis una vez veréis que si quitáis el USB y lo volvéis a poner se bloquea y se desbloquea, etc. Y este sería el primer método. Como ya os he dicho, es un poquito más técnico, pero bueno, si seguís los pasos directamente no tenéis que tener ningún problema. Tened mucho cuidado de las cosas que pegáis y las cosas que escribís. Antes de guardar, leed que todo esté bien puesto y todo debería estar bien. El siguiente método es con una interfaz gráfica, la de KDE Connect, lo que significa que vais a estar desbloqueando vuestro ordenador con vuestro teléfono, específicamente dándole a un botón adentro de la aplicación de KDE Connect en el teléfono. Para configurarlo hacemos esto. Primero de todo vamos a la interfaz gráfica de KDE Connect. Depende de cómo lo tengáis instalado, es posible que sea una aplicación de escritorio o simplemente venimos aquí y le damos a Mobile Settings. Aquí buscamos el dispositivo, en mi caso es mi Pixel 4a, que es mi teléfono, y nos vamos a la sección de comandos. Y desde aquí ya facilísimo. Le damos a este botón. Para el primero escribimos algo como log y pegamos este comando de aquí, que también lo tenéis en la descripción. Guardamos, después añadimos otro comando, que este sería el de desbloquear. Entonces podemos poner algo como por ejemplo un log, y aquí ponemos otro comando que también está en la descripción, que será loginctl unlock session. Guardamos y aquí ya podemos comprobar que todo funciona desde el teléfono. Voy a entrar a mi aplicación de KDE Connect, ya a mi ordenador. Vamos a la sección de run command, esta de aquí, y podéis ver que automáticamente se han añadido los dos comandos que yo le he puesto. Entonces simplemente si le damos al botón de lock se bloquearía el ordenador y viceversa. Es muy fácil, y si quieres bloquear o desbloquear el ordenador remotamente cuando estás en tu propia casa con
con tu wifi. Es muy fácil y es bastante útil. Y bueno, esto es todo lo que tengo por hoy. Sé que el vídeo ha sido un poco corto, pero bueno, estoy preparando cosas más largas, como por ejemplo la review de Endeavour OS y la review del portátil Slimbook Pro X15, que lo anuncié en el vídeo pasado. Pero bueno, mientras me podéis seguir en YouTube, me podéis seguir en Twitter también, que eso está en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo y os ha servido, le podéis dar un like para que yo esté seguro de que os gusta este tipo de contenido y de que puedo seguir haciéndolo. Así que esas cosas ya vendrán las próximas semanas y hasta entonces, pues nada, adiós.